planteado la posibilidad de eliminar el IVA al transporte en las ciudades del interior del país como un primer paso. Sabemos que no es la solución de fondo, pero es un primer paso para empezar a revertir esta inequidad que venimos trayendo hace varios años con los subsidios al transporte. Esta medida es una medida muy concreta que impactaría en bajar la tarifa 6,60 pesos. Nos parece que es una buena posibilidad de bajar la tarifa para que más gente se suma al transporte urbano de pasajeros, que viene muy golpeado. Fernando, lo hemos hablado varias veces, la verdad que venía golpeado con una quita de subsidios nacionales. Luego la pandemia, tuvo un impacto muy negativo en el interior del país. Esto no fue así en Ciudad de Buenos Aires ni en el AMBA, porque más del 80% de los recursos de las líneas provienen de subsidios nacionales, o sea que la caída de pasajeros casi no los afectó. Acá sí, más del 50% de los recursos venían de tarifa antes de la pandemia. Fue un golpe durísimo, aún no podemos salir de esa emergencia, ¿no? Cuando analizamos qué pasa con los subsidios, la verdad que históricamente hay una inequidad en la distribución, pero esa inequidad era 70% Cava y AMBA y solo el 30% al interior. En los últimos años, después de la quita de subsidios de Macri en el 2019, era 86-14, y este año, donde prometió el gobierno nacional que iba a revertir la inequidad y vino el secretario de Transporte Giuliano, Miatelo, a anunciar que se iban a incrementar los subsidios nacionales, estamos en el peor número. De cada 10 pesos de subsidios nacionales, 8,80 quedan en Ciudad de Buenos Aires y en su área metropolitana, y solo 1,20 pesos viene al interior del país. Creo que esa es la explicación del grave problema del financiamiento del transporte y creo que hace falta decisión política, ¿no? En esto creo que tenemos que estar todos los partidos unidos, ya sean que sean representantes del gobierno nacional, provincial, porque hay que defender Rosario, Santa Fe, ponerse esa camiseta, y no es mucho lo que hay que ajustar, porque muchos dirán, bueno, ¿cómo sacamos a Cava y AMBA? Con cortar o ajustar un 15% de esos subsidios y eliminar el subsidio de las líneas que solo circulan en capital, llegaríamos a duplicar los subsidios que hoy recibe el interior. Creo que es cuestión de buena voluntad y de voluntad política, ¿no? Tenemos un presidente que dijo que iba a ser el más federal de los porteños. Bueno, eso se demuestra con hechos, porque el federalismo o es fiscal o no es federalismo, ¿no? Un tema práctico que al día siguiente que se apruebe la ley se implementa y que impacta directamente en el bolsillo del usuario, que viene siendo golpeado porque, a la realidad y la inequidad de los subsidios nacionales le sumamos la inflación, que es el otro grave problema del país, que impacta muy fuertemente en el tema transporte, ¿no? Hicimos un análisis de los últimos 4 años de cómo evolucionaron los subsidios, ¿no? Y nos encontramos también con otra sorpresa que reafirma la falta de federalismo. Del 2018 al 2021 los subsidios nacionales a Ciudad de Buenos Aires y Ciudad Metropolitana crecieron un 309%. Al interior del país, solo el 54%. Ahí está la gran explicación. Creo que en eso vamos a trabajar. Bueno, de hecho, nuestro intendente Pablo Hapkin, junto al intendente Emilio Jatón de Santa Fe, al de Córdoba, Martín Yarlora, vienen trabajando por un boleto federal, por una ley federal de subsidios, y sin dudas van a hacer convocatorias a todos los legisladores para plantearle que hay que defender esta realidad, ¿no? Hay que defender a Rosario y a Santa Fe, y cada uno lo hará con su provincia y sus representantes, y generar los consensos de empezar a cambiar esta realidad. Yo creo que venimos siendo demasiado tranquilos desde el interior porque es mucho lo que aportamos. Cada uno de nosotros aporta mucho, cada vez que llenamos el tanque, cada vez que una empresa carga gasoil está aportando a un fondo que después se distribuye de una manera absolutamente inequitativa y desigual, y hay que empezar a cambiar esa realidad. Y esto del IVA sabemos que no es la solución de fondo, pero es un aporte muy directo y que además le va a impactar al bolsillo del usuario, porque también necesitamos que más gente se suba al colectivo, ¿no? Para volver a recuperar la cantidad de pasajeros, pero es como el huevo y la gallina, ¿no? Porque si no mejoramos el sistema, si no volvemos a tener mejores frecuencias, mejores recorridos, también es difícil que la gente vuelva masivamente al transporte, pero necesitamos hacerlo. Sí, a ver, estamos planteando, además de que no esté grabada la actividad, que esté exenta del IVA la compra de unidades, que es el otro gran desafío que tenemos, cómo renovamos la flota. La verdad que ha aumentado mucho el precio de las unidades, también para los taxis y remises los valores de los autos. Entonces, quitar el IVA implica un esfuerzo de cerca del 18% menos, porque está incluido en el precio. Y hubo media sanción de un proyecto del Frente de Todos de eliminar el IVA para los autos de taxis y remis, pero que implicaba que le devolvieran el IVA. Y eso la verdad que entendemos que no es correcto, porque tener que desembolsar esos recursos es muy complejo y que después te lo devuelvan. Lo otro que planteamos es que
para los saldos a favor que se generen, porque digo, el combustible va a seguir teniendo IVA y algunos insumos van a tener IVA, que las empresas los puedan usar para pagar contribuciones patronales, y esto sería un gran alivio financiero de poder usar esos saldos a favor, que muchas veces cuando uno pide a FIP que te lo devuelvan demora mucho tiempo, bueno, que lo puedan usar directamente para el pago de contribuciones patronales. La verdad que en términos de la educación estamos viviendo un momento muy complejo donde perdimos mucho, ¿no? Esto que en algún momento Antonio Bonfatti decía en la campaña, en muy poco tiempo se pueden perder muchos derechos. Sentimos que esto fue así, ¿no? El gobierno provincial no ha tenido una política de educación como la venía teniendo el Frente Progresista, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero donde había un plan, donde había un trabajo en equipo con el Ministerio de Educación y con los equipos. La verdad que hoy los docentes se sienten muy solos y hay que destacar la tarea que vienen realizando porque se pusieron al hombro solos en el territorio que cada uno está la educación, llevar adelante la escuela. Hoy no hay recursos para, hay más de 120 escuelas sin gas. Todavía no hay respuesta del Ministerio de Educación. Venimos de 2 años donde casi no hubo actividad en las escuelas. Siempre se usaba el verano para hacer esos arreglos. Además, en escuelas en situación de vulnerabilidad social, donde los chicos también asisten a la copa de leche o al comedor y que no tengan gas es una locura, ¿no? Y además, solos, en términos de no tener acompañamiento para resolver las problemáticas que hoy, post pandemia, pensábamos que iba a ser más breve y que íbamos a salir más rápido. La verdad que la realidad de la violencia que se vive, sobre todo en los barrios de la ciudad, hace que se haya complejizado mucho, ¿no? Y es una locura que los docentes, que los directivos que tendrían que estar en la tarea pedagógica de la enseñanza, tengan que estar ocupándose de estos temas porque nadie les dé respuesta desde la gestión, ¿no? También el tema de discapacidad es otro tema que lamentablemente se han perdido las políticas. Creo que hay una falta de entendimiento, de sensibilidad con el tema, una no cercanía, ¿no? Y también veníamos con varios proyectos de inclusión laboral que venía llevando adelante las gestiones anteriores, desde Hermes Wiener hasta Miguel Lifchit, que lamentablemente se han perdido, ¿no? Y cuesta mucho esfuerzo sostener esos lugares, que la verdad que en muchos casos son el único lugar donde los chicos pueden tener una inclusión laboral, ¿no? Porque ese es el gran tema de la discapacidad. ¿Cómo hacemos para que esos niños, adolescentes luego, puedan tener una inclusión laboral, sentirse útiles a la sociedad? Y cuesta mucho y están haciendo una gran tarea muchas organizaciones, entidades, APLIR, que ahora es el aniversario, Fundación Segunda Etapa, Nazaret, que ha reformado su fábrica de pasta y apuesta a redoblar la apuesta y a crecer en productos para poder tener lugar para más jóvenes. Así que sin duda es que es una gran tarea, nos duele hoy que no haya ese compromiso desde el Estado que tendría que haber. Y en el marco del Mes de la Mujer hicimos una reunión con mujeres comunitarias, le decimos nosotros, que son referencias en organizaciones sociales, que la verdad que también se han puesto al hombro en la pandemia y ahora la crisis económica que hace que tengamos este nivel de pobreza, más de 40% de pobreza en la ciudad, muy duro, y que se ponen al hombro no solo la olla y sostener la olla y darles de comer a las familias, sino también ocuparse de la realidad de cada una de esas familias, en un contexto además muy atravesado por la violencia y la inseguridad, donde en esos barrios, la gente no tiene posibilidad de estar en la calle después de las 6 de la tarde y están viviendo una realidad muy dura, ¿no? También lamentable lo que ha pasado con la política social, que pasamos de tener programas que empoderaran a esos referentes, que le dieran oportunidades a los jóvenes con programas como el Nueva Oportunidad o el Luego Estudiar, a una política clientelar en la que ya ni nos acordábamos en Rosario, esta lógica de punteros que reciben la ayuda del Estado, que el gobierno de Perotti les entrega mercadería y que después no la entregan a quienes la necesitan o la entregan a cambio de un voto. Creo que esto es lo peor de la política clientelar. Estamos viendo lo que creíamos que ya estaba erradicado, ¿no? Y usando y jugando con esto, con el hambre de la gente. Ojalá la agenda fuera otra, ojalá estaríamos hablando del desarrollo productivo, de planificación estratégica, de cómo crecer, pero lamentablemente hoy la agenda es esto, por un lado la inseguridad y la violencia que vivimos, y por el otro lado el tema de lo social, de la pobreza y de lo económico, porque no solamente esas familias vulnerables, sino que vemos una realidad con una inflación desbocada, que lamentablemente el gobierno no está ni cerca, el gobierno nacional de Fernández, de encontrar el camino. Guerra no pareció ni una guerra de globitos de agua, ¿no? De bombucha.
muy lejos de poder encontrar un camino de controlar los precios, de generar herramientas. Y digo, la ayuda social se licúa rápidamente con estos índices que hoy tenemos, donde una familia para comer necesita 95.000 pesos por mes.